Apreciados amigos, buenas tardes. Primero que todo quiero pedirle disculpas por la no presentación de la capacitación el día jueves, dado que se me presentó un inconveniente de salud y lamentablemente me tuvieron que llevar de urgencia a la clínica. Hoy tampoco pudimos hacer la transmisión, nos acaban de llamar del operador porque hicimos el reclamo, pero resulta que nos informan que en el ambiente, en el sistema, hay unas descargas en estos momentos de energéticas del sol que están impidiendo las transmisiones correctas de todo lo que tiene que ver con internet, con televisión y demás. Bueno, dadas las disculpas, vamos a iniciar para que no perdamos tiempo y podamos tener conocimiento y podamos aprender mucho hoy con respecto al tema que nos compete, la normatividad que el Gobierno Nacional ha pedido que sea de carácter obligatorio para nuestras unidades productivas. Vamos a empezar entonces con, vamos a recapitular, ¿sí? Sobre qué es lo que estábamos haciendo y cómo estamos trabajando con el tema de las normas técnicas y cuáles las disposiciones que el Gobierno Nacional pide y las exigencias que pide, y vamos a aprender a conocer términos que no conocemos. Actualmente la actividad turística está ampliamente extendida por todo el mundo. Su influencia directa sobre la economía de ciertas regiones o países, especialmente en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, es en muchas veces determinante para que el alcance de alentadores índices de crecimiento económico sea alto. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos los países en estos momentos del mundo que firmaron la declaratoria sobre desarrollo sostenible, sobre el alcance de lograr objetivos del milenio, donde hasta el 2015 se había pedido que el desarrollo sostenible se pudiera realizar cumpliendo unos 8 objetivos que se habían pedido. En vista que no se pudieron cumplir, entonces se determinó que durante estos, 15 años siguientes, iban a haber un cumplimiento de unos objetivos, los cuales quedaron grabados en una memoria que se llama la Agenda 2030, donde se le pide a todos los países del mundo que haya un desarrollo sostenible sobre unos criterios de sostenibilidad bastante básicos. Son 17 objetivos para lograrlos y el turismo no puede ser ajeno a ello. Criterios entonces globales del turismo sostenible. ¿Qué es turismo sostenible? ¿Sí? ¿Qué es turismo sostenible desde el punto de vista de las Naciones Unidas, desde el punto de vista de los organismos internacionales y aún desde el punto de vista de Colombia, que ha entrado también dentro de esas grandes ligas del turismo mundial y que es una exigencia diaria para todo el sector para que se pueda desarrollar con criterios propios y con calidad y con gestión de calidad todo eso que pide el desarrollo sostenible? Vamos a empezar entonces por definir qué es desarrollo sostenible, qué son las políticas y la gestión de sostenibilidad que pide el Gobierno Nacional para el tema de la normatividad, que es de carácter obligatorio. ¿Qué es una política de sostenibilidad entonces? ¿Por qué una política de sostenibilidad dentro del desarrollo sostenible de una unidad productiva o dentro de un sector turístico, dentro de toda esa planificación que se exige para el sector turístico? Dice, las empresas que desean tener un alcance de sostenibilidad deben aplicar las siguientes acciones. Que no use más recursos de los que tiene la empresa. Que se optimicen los recursos que se tienen dentro de las unidades productivas. ¿Para qué? Para agilización de procesos, para optimizar el presupuesto, para ser amigables con el medio ambiente. Que no se utilicen recursos económicos, sociales y ambientales sin pensar en los demás y en el futuro de todos. Para allá ir. Cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de la optimización de recursos, de la utilización de recursos actuales, pero pensando en las generaciones siguientes, pensando en nuestros hijos, pensando en nuestro desarrollo local, sin necesidad de afectar la sostenibilidad en un momento dado. Administrar la empresa por medio de un balance de recursos económicos, sociales y ambientales.
Es muy importante tener en cuenta que la sostenibilidad atiende al cuidado y administración del dinero, de los equipos, de las herramientas y al mismo tiempo que desarrolla el personal de la empresa y cuida de su forma de vida y potencial de crecimiento. Por lo tanto, es indispensable que tengamos en cuenta los siguientes criterios. Primero, proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos. No es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad del sector comercial, no es responsabilidad de la academia, no es responsabilidad de las comunidades, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros desde el ámbito donde nosotros nos desarrollemos y donde trabajemos. Por lo tanto, no debemos darle importancia solamente al dinero, ni a la sociedad, ni a nuestro personal, sino darle importancia real a lo que significa el medio ambiente. Y cuando hablamos de medio ambiente estamos hablando del medio en donde nosotros vivimos, de nuestro hábitat, de nuestro lugar donde nos desarrollamos, del lugar en donde trabajamos. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el ambiente propio de nuestras actividades diarias. Comprender que la sostenibilidad es el resultado de la integración y balance entre el dinero, el ambiente, entre los aspectos sociales de las personas que integran no solamente una empresa, sino un entorno. Volviendo a eso, entonces, ¿por qué el gobierno nacional nos pide y nos exige de carácter obligatorio que cumplamos unas normas de sostenibilidad? Porque hablar de sostenibilidad, como decíamos ahora, es hablar de futuro, es hablar de un medio ambiente utilizado con recursos óptimos para dejarle a nuestras generaciones un medio ambiente que sea fácil de vivir. Volviendo al tema entonces, tomamos la decisión, ¿sí?, de empezar a trabajar unas políticas de sostenibilidad. ¿Y qué significa entonces una política de sostenibilidad dentro de nuestras empresas o dentro de nuestras unidades productivas? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la tenemos que utilizar? Entonces, está comprobado que las empresas que logran ver sus acciones desde diferentes perspectivas y unifican distintos puntos de vista tienen mayores posibilidades de sobrevivir, crecer y triunfar en mercados que están siendo competitivos. Las empresas que mantienen ideas rígidas y desarrollan mayores riesgos empresariales, cuando el ambiente se ve afectado positiva o negativamente por las acciones de una empresa, la economía y las personas mismas sentirán las consecuencias. De manera que podremos asegurar mejores resultados empresariales, sociales y ambientales si el uso de los recursos de la empresa es racional, equitativo, medido y eficiente. Existen 3 reglas básicas para aplicar la sostenibilidad en las empresas. 3 reglas básicas. La primera, ningún recurso renovable debe utilizarse a un ritmo superior al que se requiere para reponerlo. Segundo, ningún producto contaminante debe producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado y absorbido por el medio ambiente. Tercero, ningún recurso no renovable debe aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. La rentabilidad real de las empresas solamente se encuentra en el balance y en el uso adecuado de los elementos económicos, sociales y ambientales para producir servicios y productos sostenibles como lo requieren los clientes. También nos permite planificar y administrar efectivamente los recursos de la empresa, mejorando las negociaciones con nuestros proveedores, porque los beneficios económicos son reales en ganancia, en ahorro e inversión. Y el seguimiento y control de las sanciones empresariales, que es mucho más efectivo. ¿Qué puede entonces hacer una empresa? Desarrollar una visión y una política de sostenibilidad empresarial. Tener una visión empresarial que cumpla con los valores definidos como empresa. Determinar que todas las acciones empresariales respondan a políticas y normas claras y definidas. Y establecer que todas las acciones empresariales cumplan los procesos y procedimientos establecidos en el plan estratégico de la empresa. ¿Eso qué significa? Que queramos o no queramos, tenemos que planificar.
planificar nuestra unidad productiva. ¿Y qué es planificar? Planificar es poner en orden todos los procesos, no solamente lo que se ha desarrollado en el pasado, lo que se está desarrollando en el presente y lo que se pretende desarrollar en el futuro para tener metas concretas y objetivos medibles y alcanzables en tiempo y en espacio. ¿Qué beneficios entonces obtenemos como empresa al desarrollar esas políticas de sostenibilidad, al planificar nuestra unidad productiva y al desarrollar toda esa cantidad de procesos que nos piden no solamente el Estado, sino también la organización? Desarrollo económico, que se traduce en ahorro en el uso de los recursos para invertir, mejorar y desarrollar la rentabilidad de la empresa. Mejores resultados en el mantenimiento de los equipos y herramientas que utilizamos para que duren más y para que a su vez ahorremos en gastos de mantenimiento y en gastos de reposición. Tenemos que tener cuidado con el medio ambiente, pues este se integra a las acciones empresariales, se obtienen más y mejores recursos ambientales, no solamente para lo que vivimos en el presente, sino también para lo que tenemos pensado hacer en el futuro. Estabilidad emocional del personal de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando hay procesos, cuando hay una capacitación permanente con respecto a cada uno de los procesos que debemos desarrollar dentro de las empresas, hay tranquilidad. Cada quien sabe lo que tiene que hacer, cada quien sabe cuál es su cargo. Y en un momento determinado, cada quien sabe cómo puede ayudar otros procesos cuando hay un faltante de personal. Además, se genera mayor compromiso, lealtad y entrega por parte de cada uno de los funcionarios. Hay desarrollo en los conocimientos y en la experiencia del personal, lo que implica mejor eficacia, más efectividad y más productividad dentro de nuestras unidades productivas. Cuando hacemos eso, entonces, vamos a hablar de políticas empresariales, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con gestión de calidad que está sumado a todo el desarrollo sostenible dentro de nuestras unidades productivas. Hablar entonces de políticas empresariales es hablar de herramientas que ordenan y estructuran las empresas, permitiendo definir criterios y marcos de actuación para la gestión en todos los niveles de la empresa. Son pautas de comportamiento no negociables y de cumplimiento obligatorio, cuyo propósito es canalizar cada uno de los esfuerzos hacia la realización de los objetivos. ¿Cuáles deben ser los objetivos de una empresa? Deben ser económicos, deben ser sociales y deben ser ambientales. Y eso lo pide la planificación. ¿Cuál es entonces la importancia de implementar estas políticas dentro de nuestra empresa? Sin políticas empresariales estaríamos como un barco a la deriva, que no tiene brújula, que no tiene un norte, que no tiene mapas o cartas de navegación y que por lo tanto su rumbo es errante y sin dirección. No sabemos para dónde vamos. Si no tenemos metas alcanzables, si no tenemos objetivos en tiempo y en espacio, ¿para dónde va la empresa? Y todo eso debemos medirlo. No se trata de navegar por navegar, se trata solamente de tener una empresa ordenada, estructurada, donde las políticas empresariales deben ser las principales herramientas que nos ayudan a ordenar y a estructurar nuestras unidades productivas. Son las mejores herramientas para organizar, controlar e integrar las acciones de una empresa. Y estas políticas permiten alcanzar los objetivos de la empresa mediante la gestión estratégica y constituyen la respuesta al reto de competitividad. Y cuando hablamos de competitividad empresarial, estamos hablando también de competitividad turística de nuestras unidades o de nuestras entidades en un sector que cada día es más exigente, en un sector que cada día es más amplio, que cada día es más creciente y que, como dicen todos los que saben y todos los que han investigado, que se está posicionando como la primera economía a nivel mundial. Entonces, no nos podemos quedar ni en el pasado, ni en los procesos antiguos. Debemos ser innovadores, creativos, pero al mismo tiempo que esa innovación y esa creatividad estén metodológicamente organizadas para que podamos ser competitivos en el mercado.
¿Qué políticas empresariales debemos entonces implementar en nuestra empresa aparte de toda la que pide? ¿Y por qué estamos hablando de estas políticas que tienen que ver con el desarrollo sostenible o que tienen que ver con la normatividad que nos pide el gobierno nacional? ¿Y por qué les estoy hablando hoy acerca de eso? Para que ustedes puedan estructurar muy bien su política de desarrollo sostenible, que es la que pide la normatividad, la número 002 para la hotelería colombiana. Dice, debemos de tener una política de servicio donde establecemos compromisos especialmente para satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes. Debemos tener una política ambiental donde debemos determinar las acciones, comportamientos y compromisos de nuestra empresa y nuestros trabajadores para la protección del medio ambiente. Debemos también tener una política de desarrollo social donde nuestras reglas y normas de comportamiento de nuestra empresa y de nuestros funcionarios con la sociedad y con el entorno y con la comunidad en donde nos encontramos. También debemos de tener una política de gestión humana en donde determinemos cómo se administrarán a cada uno de los trabajadores, el desarrollo que tendrán dentro de la empresa y cuáles son los objetivos que se tienen y que la empresa espera de esos empleados y de esos trabajadores. En primer lugar, responsabilidad, en segundo lugar, compromiso y en tercer lugar, lealtad. Hablamos también de una política de seguridad en donde la empresa debe proponer acciones concretas de seguridad y salubridad, criterios del cuidado del personal, de los equipos, de las herramientas, de los recursos y todo lo que tiene que ver con la seguridad en la gestión de los servicios, especialmente ¿para qué? Para optimizar la calidad, para optimizar la gestión que desarrollamos porque el fin prioritario y principal son nuestros clientes. No solamente nuestros clientes externos, cuando hablamos de clientes externos estamos hablando de nuestros huéspedes, de nuestros clientes y cuando estamos hablando de clientes internos estamos hablando de nuestro personal que indiscutiblemente tienen que tener un equilibrio. Cuando las empresas tienen una política de desarrollo de gestión humana bien organizada, ¿sí? La prioridad 1 deben ser sus funcionarios. Cuento como anécdota, yo tuve la oportunidad de trabajar con la cadena Accor hace más o menos unos 9 años y me llamaba mucho la atención la forma como cuidaban al empleado. Yo trabajé con la división de bienestar social en donde al empleado se le protegía, ¿sí? De tal manera que pudiera desarrollarse como funcionario, como profesional dentro de cada una de las actividades. Y pongo una anécdota solamente. Teníamos un nutricionista porque el hotel nos brindaba y la cadena nos brindaba la alimentación. Teníamos un nutricionista, teníamos una dietista, teníamos también la oportunidad de capacitaciones. Tuve la oportunidad de capacitarme en francés y en inglés con profesores personalizados que nos capacitaban durante toda la semana, iban al hotel, nos daban 2 horas de capacitación entre las 12 del día y las 2 de la tarde para que pudiéramos desarrollar nuestras competencias laborales en el área que nos correspondía. Fuera de eso, en Navidad, el hotel hacía las actividades de celebración y se tenían también, como se los expliqué en las anteriores conferencias, teníamos un fondo común, ¿sí?, que nos permitía desarrollar actividades para el bienestar de cada uno de los funcionarios. Pero lo que más me llamaba la atención de esa empresa donde trabajé es el cuidado que se tenía para el cliente interno. Prioridad 1, el cliente interno. Prioridad 1, su alimentación. Prioridad 1, su bienestar. Prioridad 1, su cuidado. Prioridad 1, su atención. El área de desarrollo humano, el área de recursos humanos, era un área que contaba con un psicólogo, con una nutricionista, contábamos con un sociólogo y contábamos con un personal con capacidades que nos permitían siempre en cada momento apoyar a nuestros funcionarios. Vamos a hablar entonces de planificación. Hablemos de un poquito de planificación para que podamos planificar esas políticas que nos está pidiendo el Estado que debemos desarrollar dentro de nuestras organizaciones. ¿Qué es planificar? Es organizar la dirección empresarial a través del desarrollo sostenible,
que trate temas como propósitos, líneas de acción, acciones y objetivos a conseguir en tiempo. Además, políticas de desarrollo, investigación y tecnología, y fuera de eso, políticas de producción. También esclarece interrogantes como cuál producto o servicio debemos desarrollar, a cuál le debemos apostar, cómo, cuándo, dónde, quién, con cuánto y en qué canales de distribución debemos colocar nuestra comercialización de nuestros productos. Además, también se refiere a los procedimientos que debemos de tener para conocer por adelantado qué se desea hacer, cuándo se deben alcanzar esos objetivos, cómo vamos a desarrollar esos objetivos, quién va a desarrollar y quién va a desempeñar esos cargos, digámoslo así, para lograr los objetivos, qué recursos vamos a utilizar y cómo vamos a evaluar cada uno de esos resultados obtenidos. Este proceso determina los grandes objetivos de la empresa, las políticas y estrategias que ayudarán a optimizar esos recursos que tenemos para crecer. ¿Cuál es la importancia entonces de la planificación? Nos permite fijar las bases para medir el resultado global de cada una de nuestras unidades y cada una de nuestras áreas de actuación y dentro de la organización. Nos ayuda a eliminar la improvisación y los errores que nacen de cada una de esas actuaciones, anticipa los requerimientos y uso de los recursos de la empresa, minimiza los riesgos de fracaso y de la baja rentabilidad y no deja a la suerte el resultado del éxito de nuestra gestión. Basándonos entonces ¿en qué? En una misión, en una visión, en nuestros valores como empresa, que deben hacerse a través de un análisis de la situación, ¿sí? A través de una matriz que debemos construir con unos factores claves, con unos factores determinantes que nos ayuden a ¿qué? Que nos ayuden a organizar cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras amenazas y nuestras oportunidades. Se refiere también a prever el futuro con anticipación para que las acciones que vamos a desarrollar puedan tener objetivos alcanzables y no dejar nada a la suerte. Además, nos permite tener una herramienta de diagnóstico continuo, un análisis y una reflexión para aprender a tomar decisiones acerca del presente para alcanzar el futuro que queremos tener con nuestras empresas. Además, nos sirve para adecuarnos a los cambios y a las demandas que impone nuestro entorno, especialmente el hotelero a nivel no solamente local, sino también regional, nacional e internacional, y saber en dónde estamos ubicados, logrando al máximo de eficiencia y calidad de nuestros productos y servicios y lo que prestamos como organización. ¿Qué podemos hacer entonces como empresa? Definir de manera clara nuestros productos y servicios para saber cuáles son los recursos materiales y requerimiento humano que vamos a necesitar para alcanzar esos objetivos. Fuera de eso, debemos establecer políticas y procedimientos financieros que faciliten nuestros planes de acción. Organizar nuestro personal y nuestro plan de acción siguiendo esa política de sostenibilidad que es la que nos exigen y realizar secciones de planificación estratégica para definir claramente nuestra visión y nuestra misión empresarial y cómo alcanzar esos objetivos. Definir entonces planes de acciones concretos que nos permitan trabajar en todas esas áreas. ¿Qué beneficios vamos a obtener entonces como empresa cuando hacemos la planificación y de la planificación sale todo ese desarrollo sostenible que nos requiere, que debemos desarrollar para poder tener unas empresas crecientes, unas empresas exitosas y unas empresas que están competitivas dentro de un mercado potencial? Entonces vamos a tener un mejor desarrollo financiero, un mejor desarrollo productivo, un mejor desarrollo laboral, una mejor calidad en nuestro servicio, entre todas esas otras cosas y otras posibilidades que tenemos dentro del mercado. Vamos a cumplir unas metas y unos objetivos medibles. Vamos a tener una salud financiera y una salud sostenible. Y fuera de eso, cuando desarrollamos innovación, creatividad, compromiso y liderazgo, vamos a ser diferenciales en el mercado. Vamos a poner un ejemplo claro del Hotel Villa Colonial, que me llamó mucho la atención, de la antigua Guatemala. Voy a leerles el pedacito que logré captar, donde dice: está ubicado en la conocida ciudad
que está declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es la antigua Guatemala. Forma parte de una cadena hotelera de capital guatemalteco denominada Villas de Guatemala. Cuenta con 50 habitaciones, 4 salas de reuniones con capacidad para 200 personas. Su filosofía y su visión han sido desde sus inicios ofrecer excelencia en el servicio y honrar en el proceso su responsabilidad social como empresa y como entidad. En ese sentido, para asegurar que sus prácticas estén acordes con esta visión, la organización realizó una evaluación de su estrategia de sostenibilidad y redefinió los principios en los cuales se funda la empresa, con la finalidad de asegurar que todo lo relativo a sus operaciones se desarrolle en total apego a los principios económicos, ambientales y sociales que promueve el desarrollo sostenible. La metodología que utilizaron de sostenibilidad inició con una conceptualización del sistema de desarrollo sostenible, etapa en la cual se realizó un análisis interno y externo de la organización para determinar su perfil de sostenibilidad, así como las opciones de mejora continua en las dimensiones ambiental, o sea, una producción mucho más limpia, económica, o sea, más eficiencia productiva y gestión financiera, y social, con una proyección interna e interna, además de una salud y una seguridad ocupacional. Posteriormente, se redefinieron los lineamientos estratégicos de la empresa en el marco del desarrollo sostenible. Enseguida, se establecieron los planes de acción en cada una de las dimensiones, así como los indicadores y mecanismos de monitoreo para garantizar el cumplimiento de los objetivos y de lo que se pretendía con las estrategias que se iban a desarrollar. Se definieron entonces planteamientos dentro del marco estratégico, a saber, primero, que iban a ser una empresa líder en Guatemala que buscaba la satisfacción de los clientes con la convicción total de brindar siempre un servicio con un ambiente colonial, un servicio personalizado, cortés y humano, todo dentro de un marco cultural y en armonía con el medio ambiente. ¿Cuál fue la visión de la empresa? Querían ser una empresa de vanguardia en la industria hotelera, donde existiera el compromiso de satisfacer a cada uno de los clientes mediante la actualización constante de servicios, manteniendo los valores que los identificarían en el mercado turístico. ¿Y cuáles fueron los valores que en medio de ese análisis y de ese diagnóstico que realizaron tuvieron en cuenta para desarrollar cada una de las políticas internas? El primero, la responsabilidad; el segundo, la honestidad; el tercero, el respeto; la lealtad; el compromiso y entrega al trabajo; y el optimismo. ¿Cuál fue entonces la política de sostenibilidad de la empresa? La implementación de las acciones mencionadas le permitió al hotel mejorar su desempeño operativo. No solamente estableció mecanismos para ello, sino que también dio sentido a cada una de las acciones que se propusieron. Y esto se vio reflejado en el accionar de sus colaboradores, quienes fueron involucrados en cada uno de los procesos de reformulación de las políticas de la empresa a través del desarrollo sostenible, y por ende adoptaron objetivos y metas que en la misma basaron asegurando poner en práctica las nuevas estrategias en cada uno de los momentos y de los procesos que desarrollaron. Desarrollaron entonces una política de sostenibilidad en pro de una estrategia de sostenibilidad que les permitió certificarse en el año 2007 con el programa de certificación para desarrollo sostenible Green Dream, que era de Guatemala. Desempeño sostenible, sí, y fuera de eso, que se certificaron a nivel de desarrollo sostenible dentro de Guatemala. ¿Cuáles fueron las políticas los lineamientos de esa política de sostenibilidad? Eficiencia en el uso de los recursos, estabilidad financiera, clientes satisfechos, apertura de nuevos mercados, promotores de una cultura regional, oportunidades de empleo directo e indirecto, especialmente para las personas de la comunidad, un ambiente saludable y seguro para cada uno de los empleados y de los clientes externos, desarrollo constante de destrezas y habilidades del personal a través de
todo lo que tiene que ver con la competitividad y preservación del medio ambiente y la belleza natural del entorno. Terminando por último con un reciclaje efectivo de los recursos sólidos, que es de los desechos sólidos que sacaba la unidad productiva. A eso es que le tenemos que apostar nosotros, a sacar una política de sostenibilidad que sea coherente con el desarrollo de cada una de nuestras unidades productivas y que nos permita ser competitivos en el mercado. Entonces, como nos compite el tema hoy de cómo vamos a desarrollar la gestión de sostenibilidad, entonces vamos a empezar a preguntarnos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. Y en ese concepto, cuáles son nuestros 4 objetivos empresariales y qué acciones debemos implementar para lograr esos objetivos. Cuáles son nuestras fortalezas y si esas fortalezas coinciden con el entorno en donde estamos ubicados. Hemos tenido conciencia de los impactos negativos de nuestras acciones en nuestras unidades productivas. Estos impactos han afectado nuestro negocio, nuestros ingresos y por lo tanto el futuro de nuestros hijos. O más bien, ¿podemos hacer parte de esas soluciones? Debemos ser parte propositiva y activa de nuestra zona de influencia. Y en conclusión, ¿cómo vamos a establecer la gestión de calidad? Vamos entonces a empezar. ¿Cuál es el esquema de documentación requerido para toda esta política y todo este desarrollo de la norma? Vamos a necesitar un manual de funciones en donde este manual debe ser el documento que nos guíe la implementación y el mantenimiento de la gestión para la sostenibilidad. Vamos a manejar programas en donde vamos a establecer cuáles van a ser los procedimientos o las tácticas específicas para lograr alcanzar esos objetivos en la gestión de la sostenibilidad. Vamos a manejar unos procedimientos donde esos procedimientos van a definir el paso de cada uno de los procesos que vamos a desarrollar que deben ser vitales en el actuar de nuestra gestión como unidades productivas para el desarrollo de la sostenibilidad en cada una de nuestras entidades. Vamos a necesitar unas herramientas que deben ser útiles para facilitar y apoyar toda esa gestión que vamos a desarrollar. Y fuera de eso vamos a necesitar una bitácora de operaciones, en donde esa bitácora va a ser la historia de esa implementación y ese mantenimiento que vamos a desarrollar y que debe ser algo que se busque, que deba evidenciarse. ¿Para qué? Para tener un procedimiento eficaz y eficiente dentro de todo ese proceso que dentro de toda esa normatividad que vamos a desarrollar. Vamos a necesitar entonces un soporte de documentación, ¿sí? Que lo venimos hablando desde ahorita, que debemos desarrollar. ¿Para qué? Para que podamos facilitar la ubicación, el manejo y la verificación de todos esos procesos relacionados con la gestión para que podamos desarrollar cada una de esas acciones de forma ágil, de forma rápida, de forma eficiente y que nos permita tener y concluir nuestros objetivos en el tema del desarrollo sostenible. Toda esa información debemos codificarla y debemos incluir cuál es el tipo de documento que vamos a desarrollar. Debemos tener un responsable y debemos tener una fecha de inicio y una fecha de aprobación. Al mismo tiempo, debemos tener toda esa información y es una sugerencia que hace el Estado de mantener toda esa información en medios magnéticos e imprimir solamente lo que necesitemos y que sea necesario, además de tener unos documentos que nos permitan facilitar su manejo. ¿Cuáles van a ser entonces los documentos que vamos a necesitar? Vamos a necesitar entonces un manual de gestión para la sostenibilidad, donde van a quedar cada uno de todos esos procesos que vamos a desarrollar para poder hacer el cumplimiento de la norma. O sea, para que nos permita hacer esa implementación, pero al mismo tiempo, en el tiempo, tener toda esa documentación que se requiere para el cumplimiento de la norma. Dentro de los programas, vamos a necesitar un programa de información, capacitación y sensibilización que debe ser un documento seguible, un documento medible y un documento alcanzable.
Vamos a tener un documento que nos permita manejar todos los procesos del consumo eficiente del agua. Debemos también manejar uno para la energía, debemos manejar también para los residuos sólidos, para los productos químicos, para la prevención y la contaminación, para el mantenimiento y para todo lo que tiene que ver con el desarrollo en el apoyo de las áreas de influencia. En nuestros procedimientos debemos tener entonces un documento que nos permita hacer un checklist de todos los documentos y requisitos legales que necesitamos dentro del Estado colombiano. Otro documento para la identificación de aspectos e impactos negativos y positivos. Otro de mejora continua y otro de monitoreo y seguimiento y los que de ahí en adelante se necesitan. ¿Qué vamos a necesitar como herramientas? Entonces vamos a necesitar un listado de documentos, ¿sí? Un checklist de documentos, una matriz de impactos, el registro de las políticas de sostenibilidad, los registros de los programas de gestión para la sostenibilidad, los registros de mejora continua, los registros de asistencia al personal, un formato de carta a terceros, en donde ese formato nos permita que sea como la base para cada una de las informaciones que le vamos a dar a nuestros proveedores, a nuestras asociaciones, a los gremios y a otras entidades sobre cuál es nuestra política de sostenibilidad y alguna referencia que necesitemos o que nos estén requiriendo. También vamos a necesitar un plan de emergencias y contingencias, los registros de indicadores, las carpetas de seguridad y fichas técnicas, y aparte de eso vamos a necesitar una bitácora de operaciones que contenga la historia de cada uno de los establecimientos en el tema de gestión de sostenibilidad, donde escribamos de forma clara, independiente y concisa. Por eso se sugiere hacer el contenido según los procesos característicos del establecimiento. Las codificaciones con que cuenta el sistema de gestión para la sostenibilidad obedece a una estructura lógica que le permitirá a cada uno de las unidades productivas la ubicación de los documentos. ¿Cuál va a ser entonces la documentación sugerida? Para el manual, para los programas, para los procedimientos y las herramientas, la codificación de estos tipos de documentación deben contar con una correlación específica que denoten el tipo de documento que es y en qué carpeta se puede encontrar. Un ejemplo, el HE, ¿sí? 010, que es el tema de registro de indicadores, es la 10ª herramienta con la que cuenta la documentación de los establecimientos de alojamiento de hospedaje. Eso es un ejemplo, ¿no? En la bitácora de operaciones se debe organizar la información por temáticas que tengan lógica para que cada uno de los responsables den claridad en el momento de cumplir con los requisitos exigidos por cualquiera de los protocolos que se piden en el tema de la certificación. Ponemos un ejemplo donde está capacitación, gestión legal, zona de influencia, monitoreo y evaluación y mejora continua. Al concluir cada proceso anual, todas las carpetas se deben incorporar allí y debemos iniciar un abanico de opciones para el año siguiente. En ese orden de ideas, entonces, volvemos a recapitular todo el proceso de gestión de sostenibilidad. Vamos a necesitar entonces manuales, vamos a necesitar programas, vamos a necesitar procedimientos, vamos a necesitar herramientas y vamos a necesitar una bitácora de operaciones. ¿Qué es todo ese proceso? ¿Sí? Debe ser ese proceso el soporte de documentación que debe estar implementado de manera que facilite la ubicación, manejo y verificación de cada uno de los procesos relacionados con la gestión para la sostenibilidad, y tener la documentación organizada nos va a permitir consultar la información requerida en cada momento y de tal manera que podamos acceder y analizar de una forma eficiente. Se debe complementar toda esta información entonces, recuerden,
codificándolas, dándole una codificación e incluyendo el tipo de documento que es, la fecha de aprobación, el responsable y como sugerencia que esta documentación, esta información, lo debemos tener en medios magnéticos y que solamente imprimamos lo que requiramos y que sea realmente necesario. Además, que debemos de tener un listado de documentos para que nos facilite el manejo de toda esa información. Toda esa información, esa codificación que nos va a permitir entonces manejar una estructura lógica que nos permita la ubicación de cada uno de esos documentos. Cuando hablamos de cada uno de esos documentos, acuérdense que vamos a necesitar para cada uno de esos documentos de una forma clara y ágil usar la documentación que nos piden. Fuera de eso, la forma como vamos a ubicar cada uno de esos documentos y la forma como vamos a desarrollar cada uno de esos procedimientos a través de unos criterios básicos que debemos implementar a través de esa política de sostenibilidad. Consejo, de acuerdo a la experiencia que tengo a nivel nacional e internacional en el tema de la planificación, que primero la unidad productiva se reúna con sus funcionarios, que se reúna con todo el personal y dentro de esa reunión o esa capacitación se escoja quién va a ser el líder de todo este proceso, al mismo tiempo que hagan una matriz, un diagnóstico donde tengan las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que tienen como unidad productiva. Si no saben cómo hacerlo, que ubiquen un experto que les ayude a identificar todos esos criterios, que les ayude a ubicar todos esos criterios con unos factores determinantes y claves. ¿Para qué? Para que ustedes puedan orientar todo ese proceso de desarrollo que van a iniciar con sus unidades productivas. Todo esto que pide el gobierno nacional, ¿para qué lo pide? O sea, esto no es capricho del viceministerio, esto no es capricho del gobierno nacional, esto no es capricho de nada. Esto obedece a unas políticas internacionales de desarrollo sostenible, como iniciaba yo mi charla. Uno de los objetivos que se piden dentro de los objetivos del milenio es la erradicación de la pobreza, que ha sido uno de los objetivos que más me ha impactado. En todo lo que he tenido la oportunidad de leer, me he dado cuenta día tras día que realmente la primera economía mundial a partir del 2020 va a ser el turismo. Y cuando eso ese conocimiento llega a mi mente y a mis manos, digo yo, qué gran oportunidad la que tenemos nosotros los colombianos, de verdad, para desarrollar pueblos y para desarrollar turismo y tenemos un potencial no solamente en naturaleza, tenemos un potencial humano grandísimo, solamente que nos falta organizarnos, nos falta capacitarnos, nos falta realmente darle una profesionalización a ese servicio que nos caracteriza a nosotros, que es el servicio de la hospitalidad. Colombia es uno de los países en América Latina, y lo digo por conocimiento propio, no porque me lo han contado, donde la hospitalidad nace a flor de piel en cada uno de los colombianos. A nosotros no nos cuesta absolutamente nada brindar cariño, brindar servicio, porque eso es innato en nosotros como colombianos. Y esa es una de las fortalezas que tenemos como destino turístico y como destino turístico a nivel mundial. No en vano nos han determinado que somos uno de los países del mundo en donde la felicidad, a pesar de todos los inconvenientes que tenemos como país, donde la felicidad es uno de nuestros componentes básicos. Eso lo llevamos en la sangre. Eso, si ustedes han tenido oportunidad de hospedar en sus unidades productivas extranjeros, se dan cuenta de lo que les estoy hablando, de que nosotros el servicio no nos lo tienen que enseñar. El servicio viene por naturaleza en cada uno de los colombianos. ¿Pero qué tenemos que hacer entonces con ese servicio que brindamos? ¿Sí? Que cada día sea mejor, que cada día ese servicio que ofrecemos, no solamente en los alojamientos, sino también en los atractivos, en la gastronomía, en el tema de la seguridad que brindamos,
ese servicio sea profesionalizado, que ese servicio sea de calidad, que ese servicio sea óptimo para nuestros clientes, pero que al mismo tiempo ese servicio se vea reflejado en la optimización de nuestros recursos, en el cuidado del medio ambiente, en lo que nosotros desarrollamos a nivel de nuestro entorno, a nivel de nuestra comunidad, a nivel de nuestra región y a nivel de Colombia. En el exterior, cuando dicen Colombia, no dicen es que el hotel XX es de Colombia, sino cuando hay un muy buen servicio dicen en Colombia me atendieron bien, en Colombia me fue bien. Y cuando hay un mal servicio dicen en Colombia no saben atender a los turistas, en Colombia no saben prestar un muy buen servicio. Y a eso es que vienen todos esos procesos de calidad y todos estos procesos de gestión de sostenibilidad que está pidiendo el gobierno nacional. Por último, para concluir mi capacitación del día de hoy, que espero haya sido muy productiva, quiero contarles que uno de los objetivos es convertir a Colombia en un destino turístico de clase mundial. No puede haber turismo si no hay alojamientos competitivos. No me canso de repetirlo, en nuestros destinos turísticos, más que visitantes debemos tener turistas. Pero a esos turistas hay que crearles la necesidad de que se queden. ¿Y cómo le creamos la necesidad a ese turista de que se quede? A través de un muy buen servicio, a través de actividades que se generen en el destino, a través de acciones que se puedan desarrollar para que ese turista pueda quedarse en nuestro territorio y pueda compartir más tiempo con nuestra región. Y el alojamiento es indispensable en ese desarrollo del turismo de una región. Por lo tanto, en nuestras regiones deben haber alojamientos competitivos, deben haber alojamientos eficientes, deben haber alojamientos con una gestión de calidad bastante amplia que le permita no solamente al destino desarrollarse, sino que al mismo tiempo ese destino pueda crecer y ser sostenible en el tiempo. Como he dicho siempre, no puede haber gobernanza turística cuando un destino pretende desarrollarse solamente con unos sectores nada más. Tenemos que hablar del Estado, tenemos que hablar del sector comercial, tenemos que hablar de la academia y tenemos que hablar de la comunidad. Y voy a tocar dentro de esos dos nada más. Voy a tocar al Estado, quien es el que hace las políticas públicas, hace las normas para que ese sector comercial pueda desarrollarse y pueda hacer crecer el destino de una manera eficiente, de una manera efectiva y de una manera en donde el desarrollo sostenible se pueda ver reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. El sector hotelero no puede ser ajeno a todo eso. ¿Por qué? Porque es una necesidad básica para que el turista pueda quedarse en una región. Espero les haya quedado claro la charla de hoy. Vuelvo y les repito, no se pudo dar en vivo por los inconvenientes presentados a través de la descarga eléctrica que se presentó y de la descarga electromagnética que estamos recibiendo actualmente del sol. Mi nombre es María Elena Mejía, soy la presidenta de la Red Colombiana de Pequeños Hoteles, una red que nació en el mercado colombiano como gremio para apoyar todos los procesos académicos, todos los procesos de sostenibilidad y todos los procesos de desarrollo sostenible a nivel de las unidades productivas. Y cuando les hablo de unidades productivas que están dentro de la red, les estoy hablando de unidades productivas desde las 50 habitaciones hasta las 2 habitaciones. Estamos avalados por la Organización de Estados Americanos y estamos también avalados por la Red Interamericana y de Pequeños Hoteles del Caribe, de Centroamérica y del Caribe. Eso nos permite desarrollar con mejores criterios y con más ahínco y ánimo todo lo que vamos a hacer y todo lo que venimos haciendo por la pequeña hotelería colombiana. Es una invitación que les estoy haciendo a cada uno de ustedes que nos están permitiendo hacer seguimiento de estas capacitaciones para que ustedes puedan desarrollar unidades productivas eficientes, unas unidades productivas con mucho más profesionalismo,
porque en definitiva lo único que queremos es que Colombia sea un destino de clase mundial. Que tengan un feliz día, espero que esta capacitación les haya encantado. Vuelvo y les repito los teléfonos de nuestra organización: 487-7188, el 315-778-6249 y el 318-434-8439. Los esperamos entonces el próximo lunes. Este jueves no vamos a dictar capacitación, pues estamos en Semana Santa, entonces para el próximo lunes a las 11 de la mañana. Que tengan un feliz día y que Dios los guarde.